wait, I have olives. Nope, not olives. Perfect. Yeah, you think we got it? Buckle up, buddy. Your life is about to start. BoJack Horseman finaliza de forma real, honesta, simple y congruente al mensaje de la serie. Los ciclos de comportamiento se rompieron, los personajes avanzan y concientizan sus problemas, los enfrentan ya no con la persecución de una ilusión de felicidad como respuesta a estos, sino desde adentro, porque todo el tiempo, durante las 6 temporadas, esa siempre fue la respuesta. Y por fin, nuestros protagonistas despiertan. La 6ª temporada en su totalidad es un cierre, este análisis que se complementa al que hicimos anteriormente en el canal sobre las 5 temporadas, del cual retomaremos algunas propuestas y que dejaré en la descripción, se encargará de analizar estos cierres, de ponerle un punto final a lo que ya habíamos establecido sobre el mensaje de BoJack Horseman, sobre sus personajes y sus conflictos internos, sus ciclos interminables. Además de que este final añade un poco de más profundidad a ese subtexto por cómo la serie maneja la gran caída de BoJack, su recuperación y el perfecto cierre de la serie. Vamos a analizar el exquisito final de BoJack Horseman. Al final de la 5ª temporada tenemos este plano, justo después de atacar a Gina. BoJack se observa en una botarga de Filbert. La lectura del plano, más toda la trama de Filbert y la forma en que afecta a BoJack, es que este, al verse no en un reflejo, sino más bien en lo que él consideraría un doppelganger suyo, se ve como el ser dañado que en realidad es. Por fin se concientiza sobre su nocividad hacia su entorno, su comunidad y él mismo. En el plano, al verse como otra persona, por fin puede verse a sí mismo. Aquí inicia el ascenso de BoJack Horseman. Esto motiva al personaje a que ingrese a rehabilitación. Es importante porque este plano inicia lo que podríamos considerar la sección más importante del arco de BoJack durante toda la serie, donde su motivación deja de ser el miedo que lo motivaba a tomar acción durante las primeras 5 temporadas, que no eran más que compensaciones de algo más grande e interno que evitaba y que no comprendía. Por lo tanto, siempre fallaba y volvía a sentirse miserable. Ni el amor, ni ser protagonista de la biopic del ídolo de su infancia, ni tener un libro, ni ser nominado a los premios más importantes de la industria, ni volver a ser una celebridad, por más conflictos que había, ninguno lo llenaba. Intentaba perseguir un ideal de felicidad que simplemente no existía, era por ende inalcanzable. Este ciclo de miseria aplica para los demás personajes, cada uno adaptado a la psicología particular de los mismos. Con esta nueva motivación, por única vez en la serie, es posible para él evolucionar, avanzar. Por eso, toda la 6ª temporada, al contrario de las anteriores, sí nos da una percepción de progreso en BoJack, un ascenso. Durante la primera mitad se enfrenta a sí mismo y en poco tiempo se supera, con una metáfora visual excelente para marcar su gran y verdadero cambio. Y no solo hablo del cambio de vestuario, que sí es muy importante y revelador, pero es la capa más obvia. Hay otra capa brillante. Durante sus conversaciones con el psicólogo, sale a la luz su inconsciente repulsión a los caballos, atada a su historial psicológico y de complejos relacionados al trauma con su padre. Más que nada para resaltar su autoodio, su gran trauma consigo mismo. No puede aceptarse ni perdonarse como es, no puede vivir y construir sobre la persona que inevitablemente se ha formado a lo largo de su vida. Idea conectada directamente con el final, pero no nos adelantemos. Cuando llega a Wesleyan, donde ya no tiene que evadir su infelicidad con objetivos que no necesita y por fin con gusto propio se motiva a hacer algo que lo llena, y además después de haber avanzado muchísimo en su arco, decide ir a un pueblo de atracción que está conformado por caballos solamente. Durante la misa tiene que dar la paz del Señor a otros caballos. Peace be with you. 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 Se está dando el perdón a sí mismo. Su ascenso está completo. There was no sunlight. Just ask my mother. Pero como dijimos en el anterior análisis, la narrativa de BoJack no es de conclusiones absolutas, en ella no existe el final feliz, ese es su mensaje, no por pesimismo sino por realismo, la vida no se percibe así, siempre se sigue adelante. Con esto, la segunda mitad marcará una caída,
Las consecuencias siempre estarán ahí, sin importar cuánto cambie la persona, el daño deja huella no solo para él, sino para los demás. A nivel metafísico esto es brillante, pero también en cuanto a guión está buenísimo. Toda la segunda temporada es la consecuencia lógica de la suma de daño colateral de la serie misma, y con eso arman el conflicto y la caída del protagonista, además de volverse a confrontar a sí misma. El cambio no es permanente ni es tan fácil, se pone a prueba el ascenso y el resultado, de nuevo, es brillante. La expectativa es que los problemas del pasado terminarán hundiendo a Bojack nuevamente, pero el guión hace algo mejor, resuelve esto y hace que sea él mismo el que se hunda. Volvemos a ver ese doppelganger vestido de Filbert por unos momentos. El peso de su pasado destruye su presente. Ya no existe nada en donde se pueda refugiar. El hecho de que su hermana lo corte de su vida es un elemento de impotencia. Por más que las intenciones de Bojack sean buenas, por más que cambie, no deja de ser la persona que mató a Sarah Lynn y la que casi abusa de una menor, arruinándole la paz mental de por vida. Nunca la va a poder recuperar y siempre tendrá que vivir con eso. Pero lo más importante es la desaparición de Horsing Around. Incluso lo que él considera su legado quedará borrado. Ya no está atado a nada. Su concepción interna de mundo quedó destruida porque ya no existe nada que perseguir. Regresamos al ciclo de las primeras 5 temporadas. Y aquí llegamos al mejor episodio de todo BoJack Horseman, el clímax de la temporada. No es Time's Arrow, no es Free Churro, es The View from Halfway Down, uniéndose a las grandes maravillas de la televisión. Existe demasiado contenido narrativo dentro de un solo episodio, además de que su idea es brutal, cruda, terrorífica, depresiva, pero dentro de todo eso es un tributo a la vida misma, es la inflexión que hace despertar y volver a hacer ascender a Bojack, además de ser un episodio con mensaje homogéneo junto al episodio final, todo visto desde el inconsciente del protagonista, una muestra de la asombrosa complejidad psicológica de la serie. Durante mi primer análisis no quise comparar a la serie con Los Soprano en cuanto a profundidad de personajes, pero ahora lo veo absolutamente necesario, pues este episodio comparte una extrema similitud con dicha serie. Cuando el protagonista, Tony, se encuentra en coma y tiene un sueño en donde se enfrentan sus deseos y sus miedos, resultando en una experiencia similar, donde se resiste a la muerte. Es la complejidad psicológica de los personajes de la serie la que le permite realizar estas secuencias de manera tan realista, de tener tantas capas, de poder realizar un episodio en el subconsciente de un personaje y que sea perfectamente interpretable. Es el mejor uso de los sueños como recurso que he visto en la televisión y de hecho uno de los mejores en la ficción en general. El episodio de BoJack se ejecuta casi de la misma forma, incluso compartiendo el mismo desenlace, solo que, debido a la naturaleza de la serie, esta consigue un nivel diferente de emoción, otro nivel poético. La narrativa de este episodio es en su mayoría meramente interpretativa. Tú tienes que atar lo que te ofrecen. Nos ocultan el suicidio de Bojack hasta el segundo acto del episodio, dejándonos durante todo el metraje previo descubrirlo por nosotros mismos mediante el foreshadow presente, el líquido negro que representa el vacío, que todos los personajes están muertos, el diálogo mismo. Para cuando se revela oficialmente, ya estamos bastante seguros de qué está pasando, ya somos parte de la acción. El primer bloque del episodio se centra en una discusión magistral en torno al propósito, a los resultados del sacrificio, del legado. Tratan de encontrarle significado palpable a la vida mediante objetivos cumplidos. Debe de haber algo al fondo del arco iris que tanto nos cuesta cruzar. Esto simboliza una conversación de Bojack consigo mismo. Referencia obvia al subtexto de la serie. Recordemos que este es prácticamente el último conflicto de la misma. Es el gran cierre. El último episodio es una mera conclusión solamente. Todo se decide aquí. Cuando su padre se une a la cena, se presenta en el cuerpo de Secretariat, el ídolo que representó más una figura paterna para Bojack que su mismo padre. Aquí ocurre un planteamiento importante para el payoff más adelante. En primera es un paralelismo con Secretariat y Bojack que explica de nuevo los motivos por los que nuestro protagonista sucumbe al intento de suicidio. Él ya no es ni un recuerdo. Además de plantear al personaje de Secretariat como uno que está orgulloso de haberse quitado la vida, dándole, bajo su perspectiva, un sentido poético a su suicidio, alardeando sobre eso. It was my choice. I got to go on my own terms. A lot of people can say that. No, that's true. The view from up there. Aquí entramos a lo que sería el desarrollo del episodio con más metáforas visuales estupendas. Hay gran cantidad de detalles narrativos de aquí hasta que acabe el episodio, que por eso es casi un poema audiovisual.
Cada personaje, mediante el show que están presentando, da un espectáculo relacionado a su muerte. Sarah Lynn canta y baila un tema relacionado a la explotación de su carrera y sus abrumadoras consecuencias, haciendo alegoría de que la vida es como un show industrial, puesto que es todo lo que ella vivió, incluso mostrando sus distintas etapas, la inocencia, la explotación como símbolo sexual para las masas y finalmente su depresión latente, iniciada en su infancia por Bojack y su muerte por sobredosis. Incluso la forma en que cada personaje entra al abismo tiene propósito narrativo, por la forma en que cada uno murió en la vida real. Sarah entra de espaldas, un signo de confianza, y tapándose la nariz, como esperando llegar a algo del otro lado. Su muerte ocurrió en pleno confort con Bojack. Al morir por la heroína, no era esperada. Antes del acto de Secretariat, el más devastador de todos y uno de los mensajes más fuertes de toda la serie, tiene una conversación con Bojack. De nuevo, sobre el legado, el propósito que buscamos mientras estamos vivos y la carente importancia de encontrarlo como un objetivo para llegar a la plenitud. Escena que finaliza con la inflexión final del episodio. Bojack sí está muriendo. El poema de Secretariat en 1 minuto ofrece más contenido y mensaje antisuicidio que 3 temporadas de 13 Reasons Why y con una maestría creativa y de profundidad que ni por accidente esa serie alcanzó a tener. No es un poema a la muerte, es un poema a la vida. Su contexto es el suicidio del personaje, del cual antes alardeaba y ahora presenta como un poema, con orgullo. Mientras recita el poema, que inicia con la valiente acción de saltar a la muerte como una proeza, el abismo se acerca y el arrepentimiento crece. Aquí llega el sorpresivo remate emocional. El poema se transforma en confesión. Before I leaped, I should have seen the view from halfway down. No, I really should have thought about the view from halfway down. Find your peace. Find it. I wish I could have known about the view from halfway down. El poema es hermoso. La vida nunca fue tan bella como ese horizonte a mitad de la caída. Nunca fue tan preciada como esos últimos alientos antes de entrar a lo desconocido. ¿Por qué no vi la vista a la mitad de la caída? Es la representación del instinto antes de morir, sobre todo si es un suicidio, por más que sea premeditado. Siempre hay una lucha por quitarte la soga, por detener la caída, por parar la sangre, pero es tarde, ya has abierto tu propia puerta al abismo. Ojalá hubieras sabido de la vista a la mitad de la caída. La vida no es fácil, para nadie, pero mientras siga siendo vida, existe la belleza de la vista antes de caer. De todos los personajes, Secretariat, el único que se fue por decisión propia, también es el único que se va suplicando y en contra de su voluntad. La metáfora de la escena es brutal, que además no termina ahí. El poema es el subconsciente de Bojack dándose cuenta del error que acaba de cometer. El episodio acaba de adquirir propósito general, un switch para el personaje. Recordemos que esto todavía forma parte de una caída en el arco de Bojack, una caída en su evolución y una caída en su vida. Finalmente su madre hace un acto, acompañada de su hermano Crackerjack, el detonante involuntario de toda la desgracia en su vida. El tema que baila es la canción I Will Always Think of You, cantada por su madre hacia Crackerjack, que habla sobre vivir en melancolía y dependencia, sentimiento que Beatrice llevó a cabo al pie de la letra. Para terminar la canción, se envuelve en su listón bajo la frase: esta es la parte fácil. Olvidar, bloquear, la negación, construir paredes, envolverse. El abismo se la lleva envuelta en su coraza, así como la muerte se la llevó con demencia y sin tener percepción de su realidad. Y al último que se lleva es a Herb, consumiéndolo lentamente, poco a poco, como un cáncer. Este episodio es la gran catarsis de Bojack, su aprendizaje más importante. La muerte es absoluta, la caída no, de ella te puedes levantar. La felicidad está en el día a día, en la construcción de ti mismo, lo que ya había encontrado en Wesleyan, que se derrumbó, pero que se puede volver a empezar. De eso se trata la serie, sobre quitar esa venda de idealismo y enfrentarla. Teniendo su catarsis antes de enfrentarse al eterno abismo, decide entregarse entonces a su revelación y enfrenta la muerte con el confort cotidiano de escuchar a Diane, que ahora aprecia más que nunca en la vida. Esa llamada, su voz es la vista antes de la caída.
Bojack no muere, así que tiene la oportunidad de aplicar lo que aprendió durante ese duro episodio, y de eso se trata el episodio final de la serie, complementar lo aprendido en este. Durante un buen tiempo ya ha estado pagando las consecuencias de su pasado en prisión, pero con una perspectiva nueva, reinventada, recordando a su actitud como maestro en Wesleyan. A lo largo de la serie hemos visto aumentar la importancia de las tramas y el desarrollo de los demás personajes. En la primera temporada sumaban solamente a Bojack, pero poco a poco cada uno adquirió su propia profundidad e incluso hay episodios en los que no sale Bojack o donde su trama no es tan importante como otras. Pero para el final, todo se cuenta desde la perspectiva de Bojack. Cada cierre de personaje es visto como un encuentro con él durante la boda de Princess Caroline. Esto es admisible porque realmente los personajes concluyen la parte más importante de sus arcos en la primera mitad de la temporada y en la segunda mitad solo se refuerza esto, con excepción de Diane, pero ahorita llegamos a eso. Así, Mr. Peanut Butter acepta por fin su dependencia a los demás y su positivismo destructivo que lo lleva a terminar sus relaciones, dejando caer esas paredes que lo rodeaban. Princess Caroline deja de depender de Bojack, aprende a confiar en otras personas y se deja ir a sí misma para ser feliz, sin pensar en las consecuencias, en futuras decepciones, sin que su inconsciente la arrastre de nuevo a la segura soledad. Todd es Todd. Pero reconectar con su madre es una alegoría de madurez y ya no depende de nadie más. Aunque realmente este personaje es el que mejor entendía la vida de todos y nunca fue infeliz, nunca entró en el ciclo en el que estaban los demás. Y finalmente, Diane, la que más parecida era Bojack, que bailaba entre realismo y pesimismo y se limitaba a sí misma. Bueno, al igual que Princess Caroline, confió en los momentos, en la felicidad. No necesitaba contar su historia para que ella como ser humano tuviera significado. Eso era otro objetivo ilusorio. Volvemos a lo elemental, solo tenía que construir sobre lo que ella era y aceptar eso, un día a la vez, como Todd le dice a Bojack. Todos los ciclos de la serie ya se han roto, y los personajes construyen mediante la aceptación. Todos han madurado. Su conversación con Bojack pone en el sartén todo lo que la serie representa, todo el realismo de su mensaje, lo que analizamos en el video anterior. No existe un final en la narrativa, en el cuento. Habrá un día después de la boda, habrá una caída después de la cima, habrá tristeza, duda y miedo después de la felicidad y la seguridad. No puedes huir de eso. Nunca serás la mejor versión de ti porque siempre te estás construyendo. No hay absolutos. Y esas partes malas o incómodas de tu personalidad siempre pueden volver y manifestarse, porque todos los momentos malos y los buenos forman la realidad, forman el presente. La pluma nunca deja de escribir. 5 años pueden sentirse un hoyo eterno y puedes no cambiar nada, pero después en el futuro, en 2 años, cambiarás incluso más de lo que has cambiado en toda tu vida. La serie se escribe sobre la complejidad humana, todos esos matices existentes y la suma de experiencias que te forman. La serie nunca fue pesimista, sus personajes lo eran, producto del miedo a aceptar una realidad que ni siquiera entendían de sí mismos. Y después de 6 temporadas de congruencia, de ciclos, lo único que tenían que hacer era aceptarla, salir del fango y caminar, y seguir caminando. Siempre. Esa es la última noche que Bojack verá a Diane, así como dejará de ver a su hermana. Pero a pesar de la pérdida y del dolor, de lo duro que fue el viaje de esta serie, termina de forma muy positiva. Sometimes life's a bitch and then you keep living. Yeah. La canción que cierra es sobre dejar ir a la tristeza. En el último plano de la serie, los dos observan la noche, en una composición que los deja a la mitad del plano, proporcional al cielo. ¿Y saben por qué ese plano inicia y acaba el último episodio de BoJack Horseman conectándolo todo? Porque en ese momento Bojack está recordándolo. Tiene la oportunidad, después de regresar de la muerte, de apreciar con todo su ser, y estando vivo, parado en la cima del puente, la vista a la mitad de la caída. That's the way it goes.